Si tuviéramos que escoger a un equivalente de Superman en Marvel, sin temor a equivocarme diría Sentry, pero solo en cuanto a poderes. En cuanto a ser un símbolo de esperanza, rectitud y grandeza, seguramente hablaría de Steve Rogers. Hasta Deadpool lo idolatra y eso es difícil de conseguir. Se acerca una nueva entrega de un nuevo Capitán América. No se me ocurre mejor momento para que hablemos del primer Vengador, del soldado fuera del tiempo, el Capitán América. Y ya no me voy a alargar más porque luego estos videos quedan súper largos. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, viendo a un chico llamado Steve Rogers, huérfano y con muchas enfermedades de nacimiento, que lo descartaban como un soldado que pudiera servir a su país, lo cual le deprimía fuertemente al no poder sentirse útil. Uno pensaría rápidamente que quiere participar en dicha guerra solo por un concepto de patriotismo estadounidense, pero vemos que no es tanto eso. Rogers es un chico muy comprometido con confrontar a los bravucones, por mucho que estos le doblen el tamaño y le den golpizas. Él podría hacer esto todo el día. Entonces era evidente que le impulsaría el deseo de hacerle frente a los chicos malos de ese tiempo y demostrarse a sí mismo de lo que es capaz. Steve no era muy afortunado en nada, pero siempre tenía consigo a su buen amigo Bucky Barnes, quien sí pudo entrar al ejército, amigos desde la infancia que se ven separados por un conflicto global. Ningún reclutador en su sano juicio iba a admitir a Steve Rogers, porque no es el perfil que buscas para tener en el frente, hasta que llegó a su vida este doctor alemán. Él ve en Steve un espíritu diferente al de la mayoría de los reclutados. No busca pelear por pelear, no ve banderas, solo quiere frenar a aquellos que buscan expandir el mal, por eso está tan empeñado en formar parte del ejército de su país. Una vez admitido, empieza el entrenamiento militar, liderado por este coronel y la agente Peggy Carter. Evidentemente, este flacucho asmático no iba a destacar por su fuerza o destreza en los ejercicios, como si lo harían todos los demás, pero precisamente ese es el punto, no ser como los demás. Él destacaría por su inteligencia, corazón y valentía, un hombre que no teme a sacrificarse por los demás. Esos son los buenos. Steve fue seleccionado por el buen doctor para participar en un experimento, para ser el primer super soldado de Estados Unidos. Una noche antes, el Doc y Rogers tienen una breve plática, porque Steve se preguntaba por qué había sido elegido para esto habiendo otros candidatos físicamente mejores. El doctor es claro y le explica que el suero no solamente aumenta tus habilidades físicas, también intensifica lo que hay en tu interior, la maldad y la bondad. Steve es alguien que nunca tuvo poder y que sabe la responsabilidad que conlleva tenerlo. Eso lo hace misericordioso, un buen hombre, el sujeto adecuado para someterse a un experimento como este. Antes del gran día vemos el inicio de este romance entre Peggy y Steve, uno que se iría desarrollando a lo largo de la película. ¿Y cómo no hacerlo? Las mujeres hermosas se fijan en los chicos de buen corazón. El experimento está por realizarse, el Doc está presente, Howard Stark, Peggy Carter y el conejillo de Indias, Steve Rogers. Todos están a punto de presenciar cómo este chico se vuelve el soldado perfecto, aquel que les llevará hacia el final de la guerra. Las dudas de todos en la sala se aclaran cuando ven salir a este dios griego de la máquina. Hasta creció el infeliz, ya quisiera yo quedar así en tan solo unos minutos. Todo cool, todo bonito, pero resulta que había un infiltrado alemán en este sitio, uno que balacea al doctor y se roba el último suero del super soldado. La agente Carter hace lo que puede para tratar de frustrar la huida de este alemán, pero la persecución decisiva es llevada a cabo por Steve Rogers. Atrapa al espía, se derrama lo último del suero y este tipo malo se envenena a sí mismo, no sin antes decir el lema de Hydra: corta una cabeza y dos más la reemplazarán. Hablemos un poquito sobre Hydra y el villano de esta película. Sabemos quiénes eran los malos de la Segunda Guerra Mundial, pero iba a ser medio oscuro para una película de superhéroes ver al principal enemigo de ese entonces en escena. Se habla de esta división científica llamada Hydra, liderada por el Cráneo Rojo, un hombre que también se ha inyectado un suero del super soldado que no estaba listo y le causó ciertos efectos secundarios que veremos más adelante. Este hombre decidió tomar el rumbo de la guerra en sus propias manos, teniendo en su poder la gema del espacio, una fuente de energía que le permite tener armamento lo suficientemente poderoso como para volverse un peligro latente. Este malhechor fue quien mandó matar al buen doctor y traer el nuevo suero del super soldado. Después de la muerte de Erskine, pocas son las esperanzas de poder recrear el suero, teniendo así solamente a un super soldado en sus líneas, Steve Rogers. Lo cual le parece poco al buen coronel, negándose a llevarlo en su lucha contra Hydra,
pero otras personas ven a Steve como un símbolo, una perfecta propaganda para que nuevos reclutas lleguen al ejército y más contribuyentes den su dinero para financiar la guerra. Una labor importante sin duda, pero ser protagónico de películas y cómics no era lo que tenía en mente Rogers cuando aceptó someterse al experimento que le dio sus poderes. Qué curioso, ¿no? Ni siquiera sus compañeros soldados lo respetan, lo ven más como una celebridad que como un soldado. El propio Steve empieza a verse a sí mismo como un mono de circo. Peggy se reencuentra con Steve y le hace ver que no tiene solo dos opciones, que puede hacer más de lo que hace actualmente para servir a su país. Nuestro protagonista se entera de algo trágico: las tropas a las que pertenecía su mejor amigo Bucky fueron capturadas o asesinadas. Hay una mínima esperanza de que sigan con vida, pero para saberlo tendrá que desobedecer órdenes e infiltrarse en una de las bases más fortificadas de Hydra. Una misión que suena imposible incluso para él, pero por suerte tendrá el apoyo de dos grandes elementos, Peggy Carter y Howard Stark, un Dream Team sin duda. No recordaba que el capitán llevaba su escudo viejito. El Cap demuestra que no solamente es un hombre musculoso, sino que también sabe improvisar lo suficiente como para poder entrar a esta base y liberar a los hombres que habían sido capturados. Pequeño paréntesis, me gusta mucho el sentido del humor que maneja este personaje, es un humor muy propio, hasta parece que se está contando el chiste a sí mismo. Para encontrar a su viejo amigo debe indagar en lo más profundo, hasta llegar a una sala de experimentación donde surge este bonito reencuentro entre hermanos de otra madre. Imagínate reencontrarte con tu amigo de años y ver que ahora es una figura de acción andante. Debe ser una sorpresa que no se vive dos veces en la vida. Así sucede el primer encuentro cara a cara entre el villano y el héroe de la película, las personificaciones de la maldad y la bondad intensificadas. El Capitán América tiene su primera medición de fuerzas con el Cráneo Rojo, mostrando los efectos secundarios de los que les hablaba hace poco. Tú no estás así, ¿verdad? Pero bueno, el capitán regresa con todos los hombres que rescató de la base de Hydra, un regreso triunfal que por fin le hace ver como un soldado ante sus propios ojos, los ojos de sus compañeros y del coronel, además de confirmar que el agente Carter no se equivocaba en tener fe en él. Algo que quiero destacar es que vemos a Steve preparándose para su siguiente misión con el grupo que le acompaña en los cómics, una adaptación que me emocionó mucho en su momento, y claro, su buen amigo Barnes. Mientras tanto, también se sigue desarrollando el bello romance entre Peggy y Steve, una de las relaciones más bonitas del UCM en mi opinión, aunque tienen sus problemas como toda relación. Peggy Carter es un gran personaje sin duda. A partir de aquí vemos al Capitán América en acción por Europa, utilizando un mejor uniforme, el escudo de Vibranium que le dio Stark para sus misiones, acompañado de su equipo dedicándose a desmantelar cada una de las bases alemanas, siendo el soldado que siempre quiso ser, superando las armas avanzadas del Cráneo Rojo. El Cap y su equipo estaban invadiendo un tren de Hydra para secuestrar a Armin Zola, el científico detrás de las armas potenciadas por la gema del espacio. Cualquiera pensaría que se trataría de una misión más, pero no, estamos hablando de la guerra, muchachos. Siempre habrán bajas que reportar. En este caso la baja sería Bucky Barnes. El mejor amigo de Steve caería del tren en movimiento hacia una muerte segura en una montaña repleta de nieve, un dolor que le afectaría de sobremanera a nuestro héroe, por mucho que hayan cumplido su objetivo. Es bonito ver cómo Steve es consolado por Peggy, ella es todo lo que le queda en este mundo, ella y su lucha. Descubren que el plan del cráneo es el clásico plan de todo maníaco malvado de la Segunda Guerra Mundial, destruir el mundo y luego gobernarlo. Tienen menos de 24 horas para impedir esto. ¿Cómo lo harán? Fácil, llegando a su base y pateando todos los traseros de Hydra que pudieran. La estrategia era clara, ser la distracción para que sus compañeros pudieran llegar a la base donde se encontraba el Cráneo Rojo. Esto era echar toda la carne al asador, un todo o nada para intentar salvar al mundo. El cráneo estaba por despegar con una gran nave para concretar su plan. Steve, el coronel y Peggy se encargan de alcanzarlo, no sin antes darse un bonito beso que sirve como un buen motivante. Muy bonito, pero al abordar, el Cap se da cuenta de lo que lleva ese avión. Bombas que serán piloteadas para cada ciudad de Estados Unidos, algo que este héroe americano no puede permitir. Toda esta guerra con Hydra está por resumirse a la batalla que tendrán el Cráneo y Steve Rogers en esta nave, super soldado americano contra super soldado alemán, un hombre que lucha por detener a los bravucones contra alguien que cree haber visto un futuro sin banderas donde posee el poder de los dioses.
Esos mismos delirios de grandeza son los que llevarían a creer que puede tomar la gema del espacio, siendo castigado por su propia arrogancia, finalmente siendo evaporado o teletransportado a algún lugar remoto, guiño guiño. Pero esto no acaba aquí, el avión sigue su rumbo y de pronto esas bombas están por llegar a la primera ciudad. Steve se comunica con Peggy diciéndole su plan: la única manera de lograr que muchas personas inocentes no mueran es llevando el avión al mar, siendo un gran sacrificio, uno que solo el Capitán América podía hacer, teniendo que postergar el baile que tenía planeado con la mujer que ama. Es una despedida muy trágica y conmovedora, un romance que es destruido por el alto costo de la guerra. La guerra finalmente se ganó, las fuerzas de Hydra fueron reducidas y el mundo recuerda al Capitán América por el héroe que fue. Howard Stark buscó durante mucho tiempo a Steve Rogers, encontrándose solamente con el cubo, pero ni rastro del héroe que le hizo ganar la guerra. Ahora debemos viajar muchos años hacia el futuro, hasta llegar al 2012, época donde Steve despierta desconcertado en un escenario claramente falso para tratar de contenerlo sin éxito. Sale y se da cuenta que está en un nuevo mundo, es Nueva York pero no el que él conocía. Nick Fury aparece para hacerle saber que ese baile que había planeado quedó muy atrás en el tiempo. Décadas pasó dormido este soldado en el hielo, hasta ahora. Un final muy agridulce para este héroe. Después de esta gran película en solitario, daríamos un salto al primer macroevento de Marvel, Los Vengadores. El mundo se encontraba en peligro por un visitante peligroso. Nick Fury tiene fe en que pueden hacerle frente con un equipo, y todo equipo necesita de un capitán. Steve se encontraba algo ausente, asediado por los recuerdos de su vida anterior, tratando de asimilar que todo su mundo quedó atrás. Fury le tiene una misión a Steve: salvar el mundo de Loki, un asgardiano que ha robado el tercer acto. Es peligroso y necesitan encontrarlo. Steve conoce a su mayor admirador, el agente Coulson, alguien que le ayuda a tratar de restablecerse en este nuevo mundo. Siempre me dio mucha ternura cómo Coulson actúa con el capitán. Ya había interactuado con otros héroes como Iron Man, como Thor, pero ni siquiera un dios asgardiano logra ponerlo tan nervioso como esta leyenda. El protagonista de este video va conociendo a sus compañeros en el helicarrier de S.H.I.E.L.D., la espía Natasha Romanoff y el científico Bruce Banner, todos implicados en una misma misión: recuperar el cubo. Vemos al Capitán América entrar en acción en Alemania, deteniendo el discurso de Loki sobre sus deseos de dominar. Nada nuevo para este héroe. Vemos a Steve aguantarle la pelea a un dios asgardiano, sin duda una gran demostración de su poder, hasta que llega otro miembro que le faltaba conocer de este equipo, Tony Stark, hijo de un viejo amigo suyo de la guerra, un choque de personalidades fenomenal. Detienen a Loki y tratan de llevarlo al helicarrier, hasta que son interrumpidos por otro dios asgardiano que busca llevarse a su hermano de vuelta a casa, Thor, el dios del trueno. Romanoff le aconseja a Steve no pelear con Thor, pues es increíblemente fuerte, pero vemos que Rogers no le tiene miedo a nada, deteniendo la lucha que estaban teniendo Iron Man y el hijo de Odín, amortiguando solamente con su escudo el golpe del Mjolnir. Ese vibranium viene de muy buena calidad, Ya están todos reunidos, una delicia de ver para todo fan de Marvel, verlos convivir tan cerca. Cada quien siendo fiel al perfil que conocimos en sus propias películas solitarias. Todos están tratando de descifrar las intenciones de Loki y saber cuál es el siguiente paso de su plan. Steve es un soldado, uno que confiaba en la palabra de Nick Fury, sin contemplar que Nick no es un coronel, es un espía. Pese a las tensiones que tiene con Tony, algo de su conversación con él y Banner le hace ruido: descubrir qué es lo que oculta Fury, las piezas que están faltando en este rompecabezas. Las mentiras de S.H.I.E.L.D. se destapan, los héroes descubren que Fury estaba usando la gema para crear armas de alta destrucción, en teoría para poder hacerle frente a amenazas que nadie puede controlar con facilidad, haciendo referencia a gente como Bruce Banner. Era evidente que esto iba a causar mucha inconformidad en los héroes presentes. Las tensiones entre Stark y Rogers salen a flote otra vez. Estos dos tendrán una relación muy complicada a lo largo del UCM, dos personalidades fabricadas para chocar entre sí. El helicarrier se ve atacado, Iron Man y el Cap pasan de quererse golpear a tener que unirse para evitar que caiga la nave donde van todos, haciéndole frente a los hombres de Loki, que los han puesto en jaque para liberar a su líder, y vemos que pese a todo hacen buena dupla. Este equipo jamás iba a funcionar, al menos no sin una motivación sólida. Esa motivación sería alguien que conocía a todos los miembros del equipo, el fan número uno del Capitán América, Phil Coulson. Dio su vida tratando de evitar que Loki escapara, y murió creyendo en la idea de un equipo que pudiera defender al planeta cuando lo necesitaran.
Tony y Steve deciden llevar la fiesta en paz, bajar los humos y enfocarse en el problema, descubriendo finalmente cuál es su siguiente paso. Steve se reúne con Natasha y Clint Barton, los tres listos para ir a Nueva York a la batalla final. Es entonces que veríamos la unión más épica de la historia del género de superhéroes, todos reunidos finalmente, 6 héroes formando un equipo, los Vengadores, liderados por el Capitán América, se disponen a confrontar a los Chitauri, el ejército de Loki. Cada miembro de este equipo es importante, son los héroes más poderosos del planeta, pero si alguien podía liderarlos debidamente era Steve Rogers, sin duda alguna. La batalla de Nueva York sería el evento que cambiaría al UCM para siempre. Ver pelear juntos a nuestros héroes favoritos por un mismo fin es hermoso. Llega un momento en el que el equipo empieza a verse superado, incluso el Capitán América. Por suerte, Natasha logra cerrar el portal y Iron Man les envía un misil a los Chitauri de parte de la Tierra. Los héroes han triunfado, señores. Vemos que el equipo no permanecería junto, cada quien decide tomar su camino después de este suceso, pero ahora el mundo sabe que cuando estén en peligro, los Vengadores estarán ahí para salvarlos. Ahora debemos ir con una de las joyitas más aclamadas del UCM, El Soldado del Invierno, la secuela del Capitán América. Vemos a un Steve mucho más relajado, menos tenso, intentando ponerse al corriente con todo lo que se perdió y ganándole carreras a Sam Wilson. El Cap continuó trabajando con S.H.I.E.L.D., teniendo misiones acabando con chicos malos recurrentes. La química entre Nat y Steve es innegable, y esta película lo va a demostrar. Y ni siquiera hablo de una química romántica, pero ambos personajes se complementan muy bien. La misión iba bastante bien, golpes por aquí, patadas por acá, me gusta mucho el trabajo que hicieron con las escenas de combate cuerpo a cuerpo, como en esta parte donde el Cap demuestra ser mucho más que un niño bonito con un escudo. El problema llega cuando se da cuenta que Natasha iba con una doble misión. Esto le demuestra otra vez a Steve que nunca puede confiar completamente en S.H.I.E.L.D., en específico en Nick Fury, porque no trabaja como a él le gustaría. Fury y Rogers comparten un mismo objetivo, proteger el mundo, pero tienen distintas formas de hacerlo. Fury le muestra su nueva apuesta, el proyecto Insight, 3 helicarriers que pronto estarán en vuelo con la capacidad de destruir amenazas sin mayor problema, con reconocimiento facial, genético y altamente armados. El capitán piensa que este proyecto no protege a las personas, las amenaza, les priva de la libertad y la reemplaza con miedo. Steve revisita algo de su pasado, hay museos completos dedicados a él, y una persona todavía con vida que recuerda esos tiempos, Peggy Carter. Ella hizo su vida, tuvo una familia, fue fundadora de S.H.I.E.L.D. y ahora ayuda a Steve con su nuevo dilema moral. ¿Qué es lo correcto? ¿Lo es seguir órdenes sin cuestionar? Un pensamiento poderoso para un soldado. Algo doloroso es que Peggy ya tiene problemas con su memoria, normal para su edad, pero es bastante doloroso para Steve que tenga que ver a la persona que ama de esta manera. Volviendo a S.H.I.E.L.D., Fury empieza a tener ciertas sospechas al respecto de su organización, por lo que decide retrasar el proyecto Insight, externándole esto al secretario Alexander Pierce. Nick pensaba reunirse con Maria Hill, pero es atacado y perseguido masivamente por toda la ciudad. Fury demuestra por qué es el espía de espías, pero termina siendo acorralado por una figura misteriosa a la par que peligrosa. Logra salvarse de puritito milagro y se mete a la casa de Steve Rogers para pedirle ayuda. Esto es bonito porque demuestra que, aun con todo y sus diferencias, sabe que el capitán es de las pocas personas en las que puede confiar en el mundo. Fury es balaceado en la sala del Capitán América, le da una UCB y le dice que no confíe en nadie, que S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrado. El capitán persigue al sujeto que le disparó a Nick por los tejados, dándose cuenta de lo habilidoso que es esta figura misteriosa, con un brazo metálico. Steve, Natasha y Maria Hill presencian la muerte de Fury, dejando un gran vacío de poder en una organización que se encuentra corrupta. Rogers no puede confiar en absolutamente nadie, ni siquiera en su vecina. Nuestro héroe conoce a Alexander Pierce, quien trata de averiguar qué fue lo último que le dijo Nick Fury, mostrándose muy sospechoso. Ahora viene una maravilla de escena, una preciosidad. El Cap estaba bajando tranquilamente en el elevador. Es entonces cuando los hombres a su alrededor, hombres con los que había trabajado, empiezan a atacarlo deliberadamente, demostrándole que está rodeado de traidores. Ya no hay un lugar seguro. Después de darles una paliza, hace un salto de fe y escapa de las instalaciones en una moto, de manera muy épica. El capitán ahora es un fugitivo nacional, perseguido por S.H.I.E.L.D. Uno pensaría que sus compañeros vengadores se involucrarían en esto, pero solamente lo hace una, Natasha Romanoff. Ella le habla del hombre que asesinó a Fury, el soldado del invierno, una leyenda, casi un mito que ha matado a personas muy importantes, ya que ha combatido Black Widow sin mayor éxito.
Pero ahora dos Vengadores trabajarán juntos para detenerlos, mientras investigan el contenido de la UCB y escapan de S.H.I.E.L.D., misión adecuada para estos dos. Sospecho que Marvel tenía pensado que estos dos tuvieran un arco romántico, pero a la vez se les notaba una química más amistosa que romántica. Muy buena decisión a mi parecer, muy buena decisión. Encuentran una base secreta de S.H.I.E.L.D., es el mismo lugar donde fue entrenado Steve, una ola de recuerdos para él. Se topan con un viejo conocido de la primera película, Armin Zola. Su conciencia fue trasladada a un software, algo bastante tétrico, y supongo que era la forma de darle un poco más de fidelidad al cómic. Esta computadora parlante nos revela que Hydra no murió en la Segunda Guerra Mundial, se volvió un parásito que infectó secretamente a S.H.I.E.L.D. desde su fundación, generando caos, muertes importantes como la de Howard Stark, entes misteriosos como el Soldado del Invierno, todo a favor de los intereses de Hydra. Así es como llegaron al proyecto Inside. Uno que por fin les dará lo que quieren, un mundo sin libertad regido por estos hombres. Después de tantos años están cerca de cumplir su objetivo. Zola trata de matar a estos dos héroes, ya que son los únicos que se interponen en su dominación mundial. Pero no lo logra ni siquiera con un misil, así de dura es esta gente. Uno acudiría en estas circunstancias a Tony Stark, por ejemplo, pero no, necesitaban a alguien que estuviera más cerca, llegando así con Sam Wilson, un veterano de buen corazón que les daría refugio y les ofrecería unirse a su causa, detener a Hydra, demostrando el respeto que le tiene al Capitán América. Lo primero que hace es interrogar a uno de los conocidos infiltrados, viendo entrar por primera vez en acción a Falcon con sus alas. El calvito dice que el algoritmo de Zola se creó para identificar posibles amenazas para Hydra. El proyecto Inside los eliminará en cuanto entre en línea. Se mencionan varios nombres, como Tony Stark o Bruce Banner, pero es curioso que hablan de Stephen Strange, cuando aún no había salido su película y en teoría aún no era el hechicero supremo, solamente era un cirujano. Tiene solamente 16 horas para detener los Helicarriers, mismas en las que serán perseguidos por el asesino ruso más sanguinario y eficiente de la historia, cosa que uno como espectador agradece. Es hermoso verlo en acción, aparece y sabes que viene lo chido, que lo bueno está por comenzar. El capitán estaba teniendo un combate a muerte con este espécimen de Hydra, y el giro argumental se da en el momento en el que le quita la máscara. Porque se da cuenta que es, nada más y nada menos que su viejo amigo Bucky Barnes. Está vivo, como una especie de asesino sin memoria, pero está vivo. Esto paraliza por completo a Steve Rogers, es como ver a un fantasma para él. Las supuestas autoridades llegan, arrestan y se llevan a los tres héroes de esta película. Todo parece perdido, hasta que descubren que Maria Hill venía de infiltrada entre estos tipos malosos. Ella los lleva a un lugar seguro donde ven a otra persona que también debería estar muerta, Nick Fury. Fingió su muerte, porque no puedes matar a quien ya está muerto. Ey, eso es algo muy de espías, algo muy inteligente. Fury tenía un plan: infiltrar los Helicarriers y deshabitarlos antes de que maten a miles de personas. Todo bien hasta ahí, pero este señor tuerto pensaba que después de eso todavía podía rescatar a S.H.I.E.L.D. Steve le dice que eso ya no será posible, manito. S.H.I.E.L.D. está demasiado infectado como para pensar que algo puede rescatarse de ahí. El mayor reto de esta lucha para Steve no es la misión como tal, es tener que enfrentarse al mejor amigo que ha tenido en toda la vida, teniendo fe en que aún hay algo de esa persona que conoció hace tantos años. Antes de aventurarse a los golpes, Steve primero se avienta un gran discurso para exponer a los infiltrados de Hydra, ante la gente buena que aún queda en las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Ahora comienzan los golpes, los balazos y el despegue de los Helicarriers malvados. Estamos en la recta final, señores. El plan iba súper bien. Todo estaba saliendo como tenía que salir, los malos iban por debajo hasta que Hydra trajo a su mejor hombre. El Soldado del Invierno está en el último Helicarrier que necesita ser desactivado por los héroes. Este momento es cardíaco y muy personal para Steve, porque debe enfrentarse a su mejor amigo para evitar que muchas personas mueran por el proyecto Inside. Debe dejar a un lado los sentimientos encontrados para cumplir con su misión, siendo una lucha muy difícil de afrontar para el Capitán América. Steve y Bucky se dan con todo lo que tienen en esta pelea. Nos dan una cuenta regresiva que nos pone al borde del asiento, señores, donde Rogers balaceado y muy herido consigue las fuerzas para evitar que Hydra consiga su objetivo, evitando la ejecución del algoritmo de Zola, por los pelos de una rana calva. Los Helicarriers ya están cayendo, Bucky está atrapado en una de estas naves, y Steve decide no dejar morir a su buen amigo. Lo salva y trata de hacer que lo recuerde, por muy lavado que tenga el cerebro. Este hombre tiene esperanza en recuperar a su hermano.
Bucky se niega a dejar que entre en su cabeza, le da con todo, lo trata como un objetivo más, hasta que las palabras de Steve le hacen el eco suficiente como para detenerse y dejar vivo a Steve Rogers, para después huir de la escena sin dejar rastro. Deben ser muy difíciles las posiciones de ambos. Steve tratando de recuperar a una persona que pensó que había perdido hace tantos años, al amigo que más quiso en este mundo, y Bucky luchando consigo mismo para tratar de descubrir quién es realmente. Steve hizo un gran cambio en el mundo con esta película, destruyó gran parte de Hydra, pero a S.H.I.E.L.D. por completo. Ahora Fury tendrá que trabajar en las sombras para atrapar a las ratas que quedan vivas por ahí. Nat seguirá un tiempo por su propio camino, mientras que él y su nuevo amigo Sam Wilson tienen una misión: encontrar al Soldado del Invierno. ¡Qué buena película, señores! Denle un aplauso, por favor. Debemos dar un salto a una película que conecta directamente con las consecuencias de esta secuela: Vengadores, la Era de Ultron. Fury no es el único que ha estado persiguiendo los rastros de Hydra. El Capitán América junto a su equipo han ido detrás del Barón Strucker para encontrar el cetro de Loki. Llegando a esta base, es bonito ver a Steve acompañado de su equipo siendo el líder de los héroes más poderosos del planeta, diciéndoles que cuiden su lenguaje, enfrentando amenazas como hermanos genéticamente modificados. Algo que siempre me encantará de esta película es la escena donde conviven nuestros héroes como si fueran amigos, no solamente compañeros en un campo de batalla. Incluso vemos a Sam aquí, hablando de perseguir las pistas de Bucky. Algo importante a destacar es que entre juegos y bromas vemos que Steve es el único que puede mover livianamente el Mjolnir. Dato a tener en cuenta, señores. Los Vengadores eran muy felices en su fiesta, hasta que aparece un nuevo villano creado por Bruce Banner y Tony Stark, una inteligencia artificial llamada Ultron, quien piensa que estos héroes no están haciendo un buen trabajo protegiendo a la Tierra, por eso él piensa tomar esta misión en sus manos, amenazando con extinguir a este equipo. Iron Man inventó Ultron para que fuera un escudo que protegiera al mundo, pero el Capitán piensa diferente. Los Vengadores deben ser ese escudo, y solamente lo van a lograr estando juntos ante toda amenaza que se presente, no haciendo robots asesinos en secreto como lo hacía S.H.I.E.L.D. El equipo encuentra a Ultron, con un traficante de armas muy reconocido. Steve trata de hacer que los Maximoff se alejen del camino que esta máquina asesina les ofrece, pero ninguna labia les va a alejar de lo que creen que les llevará a su venganza. Cuando Wanda juega con la mente de Rogers, vemos su más grande anhelo: tener el baile que siempre quiso con Peggy, y a la vez su mayor arrepentimiento: no haber podido tener esa vida. Maximoff y un pequeño incidente con Hulk deja a los Vengadores en jaque, teniendo que esconderse en la casa de la familia de Clint Barton, un lugar donde nuestro capitán puede discutir ciertas diferencias con Stark. Parecen un matrimonio disfuncional de veras. Rogers demuestra ser mucho más sabio que Stark en temas de prevenir guerras que ni siquiera se sabe si van a existir, volviendo a remarcar la diferencia que tienen estos dos. Una vez descubren el plan de Ultron, que se basa en evolucionar a una forma más poderosa y después devastar la Tierra, empieza la persecución, donde el Capitán tiene un enfrentamiento muy de cerca con Ultron para poder quitarle el arca donde planea evolucionar, y sucede la famosa escena donde intenta asfixiar a un robot. Siempre me sorprenden las pruebas de fortaleza que tiene el Capitán América. Quizás nunca va a ganarle a golpes a Ultron, pero le mantuvo la pelea durante mucho rato, él solito, hasta que llegaron los hermanos Maximoff, quienes no estaban de acuerdo con el plan de su anterior jefe, porque piensa destruir el mundo por completo y eso les incluye. Una vez detienen la destrucción que estaba causando un tren descarrilado, los hermanos y Steve mantienen una plática donde sospechan que Tony volverá a intentar hacer una inteligencia artificial que proteja al mundo, porque no distingue los peligros que pueden tener sus actos. Me molesta que el Capitán haya creído más en la palabra de estos niños que hace poco estaban ayudando al malo, pero no hay mucho que decir porque sí era justamente lo que estaba haciendo Stark. Esta es la primera vez que los Vengadores se van a los golpes entre sí por el dilema de no saber quién está haciendo bien. Pero finalmente Thor pone fin al conflicto, trayendo a la vida a Visión. Stark tenía razón, él es el aliado que necesitaban para esta lucha. El Capitán hace lo que mejor sabe hacer: unir al equipo, incluyendo a los nuevos miembros, con un gran discurso y un buen plan para evitar que Ultron acabe con toda la vida en la Tierra, viendo a Steve junto a sus compañeros peleando con todo el ejército de Ultron en una isla flotante. Una escena que representa mucho la forma de actuar del Capitán es cuando la esperanza de rescatar a todos los civiles de Sokovia era casi nula. Iron Man sugiere que sería mejor hacer pedazos la isla sin importar las bajas.
para poder salvar al resto del mundo, pero Steve se niega a no intentar salvar a todos los que sean posibles, conlleve el riesgo que conlleve. Por suerte no tuvieron que llegar a esas medidas drásticas, porque S.H.I.E.L.D. llegó para ayudarles, un S.H.I.E.L.D. restaurado, esta vez sin Hydra de por medio. Eso es algo que no se hubiera conseguido sin lo que pasó en la secuela de este héroe. Ultron tiene tropas gigantescas a su espalda, robots que siguen sus órdenes, pero el equipo hace valer las palabras del capitán, acabando con el ejército de este villano luchando juntos, por un mismo objetivo, respaldándose unos a otros. Esta escena simboliza la segunda unión de los héroes más poderosos del planeta. Steve se ocupa de que no quede ni un solo civil en peligro, mientras que sus compañeros destruían todo rastro de Ultron y la gran isla voladora que amenazaba con ser un meteorito que destruyera la Tierra. Los héroes han vuelto a ser los salvadores del mundo. Algo que debo destacarle a esta película, que no es precisamente mi favorita, es que daban tiempo para ver cosas como esta hermosa trilogía diciendo bromas y hablando como buenos amigos, antes de volver a separar sus caminos. Incluso Steve le dice a Tony que lo va a extrañar, también dice no estar listo para tener una vida normal todavía, no sabe ni siquiera si es lo que quiere, lo único que sabe es que debe liderar a los nuevos candidatos que tiene en sus manos, futuros vengadores que serán entrenados y preparados por el Capitán América. Ahora entramos a la película que me gusta decirle Vengadores 2.5, la aclamada Civil War, la tercera película en solitario, entre comillas, del Capitán América. Ustedes quizás lo sepan, quizás no, pero esta es la cuarta vez que hablo de esta película por distintos resúmenes que he hecho de otros personajes, pero bueno, ni modo, esta vez abarcaremos la perspectiva del protagonista. Casi el mismo equipo que vimos al final del Era de Ultron es el que vemos en acción aquí, en Lagos, un super equipo que está persiguiendo a un viejo conocido de la saga, Crossbones, ex agente de Hydra, que ahora es un terrorista que busca adueñarse de un arma biológica. La misión estaba teniendo sus contratiempos, claro que sí, pero en general los buenos iban ganando. El combate entre Crossbones y el Capitán América es muy bueno, pero Steve se deja distraer por una sola palabra, Bucky, el punto débil de este héroe de aquí para siempre. Este error derivó en otro error, que Wanda no pudiera controlar una explosión, dejando a muchos civiles heridos en un país que ni siquiera es el suyo. Steve Rogers es un líder, un hombre que ha luchado en guerras, consuela a Wanda diciéndole un principio que ya tiene muy arraigado. Habrán veces en las que no puedan salvar a todos, pero aprendes a vivir con eso o a la próxima no vas a salvar a nadie. Los Vengadores han sido reunidos, este y otros sucesos como Sokovia, la batalla de Nueva York, la caída de los Helicarriers han llamado la atención de muchos dirigentes internacionales. Mismos que ya no quieren permitir que este grupo ande suelto por ahí libre, sin limitaciones y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Estos héroes hacen lo mejor que pueden, actúan desde el corazón, pero la ONU ha decidido que es momento de ponerles un alto. Los acuerdos de Sokovia buscan controlar a los Vengadores. Estos acuerdos van contra algo por lo que ha luchado Steve toda su vida, la libertad. Le están quitando la posibilidad de elegir al equipo que batallas luchar. Estos acuerdos han dividido al equipo en dos posiciones, los que quieren firmarlo y los que no. Rogers tiene una postura muy firme. No quiere que otros decidan bajo qué circunstancias utilizar sus habilidades. Un pensamiento válido teniendo en cuenta que sabe lo corruptible que puede ser cualquier organización. Mientras que Tony Stark tiene otro punto de vista, su conciencia y su deuda con el planeta le persiguen, haciéndole pensar que necesitan control para diferenciarse de los chicos malos. Esta discusión se ve interrumpida por una noticia fuerte para el capitán, la muerte de Peggy Carter. Y pues sí, ya tenía casi un siglo de edad esta señora, pero no se preocupen, queda la sobrina, la ex vecina de Steve. Ya hablando en serio, la muerte de Peggy solamente nos sigue haciendo ver lo poquito que queda del mundo en el que vivió Steve Rogers. El mundo del capitán vuelve a azotarse con una explosión en la ONU, una que dejó grandes estragos como la muerte de T'Chaka, el rey de Wakanda, y el principal sospechoso es el soldado del invierno, el hombre al que han estado buscando. Al parecer solamente ocupaban que Sharon Carter hiciera unas cuantas llamadas. Hasta la dirección de su casa le dio y todo. Bucky estaba a punto de ser emboscado por fuerzas especiales europeas. Pero no estaría solo, porque nuestro héroe cree en la palabra de su amigo, cree en su inocencia, pero los hombres que van por él no piensan ponerse a discutir, tienen órdenes de matar. Eso solamente nos deja la lucha. La batalla evoluciona muy rápido, de pronto tenemos hasta la Pantera Negra por las calles queriendo vengar a su padre. Muchos superhumanos en acción, hasta que llega la máquina de guerra para apaciguar el escenario y arrestar al Capitán América.
Tony se reúne con Rogers para platicar los acuerdos de Sokovia. Un diálogo tenso pero amistoso en la medida de lo posible. Stark admite que a veces podrán no entenderse en lo absoluto, pero saben que se necesitan. Son los cabecillas del equipo que protege a la Tierra. Estuvo súper cerca, bien cerquita de hacer que Steve firmara los acuerdos, prometiéndole ciertas comodidades para Bucky. Pero todo se rompe cuando se menciona a Wanda como si fuera una criminal, siendo solamente una niña, que trata de hacer lo correcto. Y no es que Tony quiera tratarla como una criminal, pero confinarla al complejo de los Vengadores es el punto medio que consiguió. Las diferencias que ambos tienen son irreconciliables, como un matrimonio disfuncional, vaya. Tienen percepciones muy diferentes de la política que está rigiendo su realidad como superhéroes, cada quien creyendo que hace lo correcto. Las instalaciones de la ONU han sido atacadas por un personaje importante, Zemo, este sujeto que acaba de adentrarse aquí para estar a solas con el Soldado del Invierno, con las palabras secretas para volverlo otra vez un zombie de Hydra. Steve llega y ve a Zemo. De inmediato entiende que él es el responsable de todo esto. El varón no era rival para el capitán, por eso tiene a su marioneta superpoderosa lista para atacar. Todos los héroes presentes tratan de enfrentarse al soldado ruso zombie para detenerlo y que no salga, pero cada uno es derrotado. Otra prueba de fuerza impresionante del Capitán América es haber detenido un helicóptero usando solamente sus manos. ¿Qué clase de superhombre estamos viendo? Eso es tener superfuerza y no jaladas. Steve y Sam se esconden con Bucky, uno que ya está desprogramado. Es entonces cuando pueden conseguir respuestas. Bucky les dice que este tal Zemo buscaba una ubicación, un lugar donde hay más como él, soldados del invierno, que son igual de peligrosos que él. Si uno como él ya era malo, ahora imagínate que podrían hacer una docena. Steve debe detenerlos, pero no con Iron Man, porque ya ha firmado los acuerdos y quizás ni siquiera pueda ayudarlo. Hay una especie de romance que intentaron desarrollar entre Sharon y Steve, pero realmente nunca llegó a nada, y siempre se me hizo muy creepy que estuviera interesado en la sobrina de su ex muerta. El Cap elige en qué personas puede confiar para esta travesía, teniendo a Wanda Maximoff, Clint Barton, Sam Wilson, Bucky Barnes y Scott Lang de su lado, todos listos para romper la ley y pelear contra supersoldados rusos. Pero antes de llegar a eso, deben enfrentarse a sus propios compañeros, quienes están aquí para llevarlos ante la justicia. La violencia es el último recurso para ambos lados. Stark necesita que sus amigos sean atrapados aquí, y no con gente que vaya a tirar a matar. Mientras que Steve no tiene tiempo de convencer a Tony de que está haciendo lo correcto, al ir tras los supersoldados. Un momento clave de esta película es cuando el capitán le recrimina a Iron Man por haber firmado los acuerdos, diciéndole que ese acto destruyó al equipo. Bastante doloroso de escuchar para todos en la sala. Realmente esto pudo arreglarse con una conversación más larga, pero bueno, nosotros vinimos aquí a ver conflicto entre superhéroes. La confrontación para este punto ya era inevitable, los bandos han sido marcados y cada quien ha decidido qué es lo que debe hacer. Vemos al Cap enfrentarse a la Pantera Negra, a Máquina de Guerra, evitando que lleguen a Bucky Barnes. Este momento donde vemos a ambos equipos dispuestos a pelear contra sus propios amigos es épico y doloroso también. Hace no mucho todos peleaban del mismo lado y ahora se encuentran peleando como si fueran enemigos. Tenemos momentos muy buenos como ver a Steve enfrentándose al chico de Queens. También es bello escuchar al capitán decirle a Peter que tiene corazón, es una buena muestra de respeto. El Team Cap se da cuenta de algo evidente, si quieren ganar esto, muchos de ellos tendrán que quedarse atrás. Lo importante aquí es que el Capitán América y Bucky tomen un Quinjet para evitar que Zemo despierte a esos soldados lo antes posible, siendo así que Scott Lang, Hawkeye, Wanda y Falcon deben quedarse a sufrir las consecuencias de sus actos. Otro punto a destacar es cómo la amistad entre Nat y Steve cobra peso en situaciones como esta, donde Widow cambia de equipo en el momento decisivo por creer en su amigo, al ver que estaba convencido de sus acciones. Muchos dicen que el amor que le tiene el capitán a Bucky ya rozaba hasta lo enfermizo, pero hay momentos en sus interacciones como recordar la vez que una doble cita salió mal. Parece insignificante, pero este tipo de gestos le dan sentido a su amistad, porque con nadie más puede recordar cómo era ser un chico debilucho de Brooklyn. Nadie más lo defendió y lo notó antes de ser el Capitán América, solamente Bucky. Es por eso que Bucky siempre contará con la lealtad y amistad de Steve Rogers. Llega Iron Man al lugar donde se supone que están los supersoldados. ¡Uy, madre mía! Es como tener al esposo y al amante al mismo tiempo en la misma sala. Stark no viene a pelear, propone una tregua, pues ya se dio cuenta que lo que decía Steve no era mentira y que deben unirse para afrontar esto juntos, siendo una bonita reconciliación. Pero no se emocionen porque esto no va a durar mucho.
Los tres llegan al sitio y se topan con Zemo, al lado de una docena de supersoldados muertos. El varón los aniquiló antes de que siquiera pudieran despertar, pues dice que odia a los supersoldados, tanto como odia a Steve Rogers. Zemo perdió a su familia en Sokovia, culpa a los Vengadores por esto. Sus planes, toda la gente que murió, todo lo que hizo, no era para apoderarse de los supersoldados, era para reunir a estos tres héroes aquí. Zemo no tiene poderes en esta versión, solamente es un soldado retirado. Su única alternativa para poder cumplir con su venganza era lograr que los Vengadores se mataran entre ellos, usando solamente una chispa, un detonante, como mostrarle a Tony que sus padres habían sido asesinados por el Soldado del Invierno. Y no solamente eso, que Steve Rogers sabía toda la verdad de esto, ocultándolo de su amigo, y sí, es información que obtuvo de sola en su segunda película. Iron Man es una persona muy inteligente, pero en este tipo de cosas es más vísceras que mente. Comienza la verdadera guerra. En el aeropuerto estaban jugando prácticamente, no buscaban lastimarse o matarse, pero ahora Tony está cegado por la ira y por sus deseos de venganza, de tener al asesino de sus padres enfrente, por mucho que el capitán le insista que estaba siendo controlado por Hydra, lo cual es cierto, pero no cambia mucho las cosas para Tony. Esta película nos muestra que Steve no es perfecto. Mintió deliberadamente, ocultó información de los padres de Tony, aun cuando se supone que también era su amigo Howard Stark, todo por proteger a Barnes, y tenerle miedo a lo que pasaría si la verdad salía a la luz. Todo esto lo usó Zemo para provocar la caída de los héroes más poderosos del planeta. Un grupo tan fuerte que solamente se podía destruir desde dentro. Ver a Tony Stark y Steve Rogers peleando a muerte es de esos momentos legendarios que el UCM nos dio, siendo un instante que cambiaría la saga del infinito. Iron Man llevaba la delantera en cierto punto, incluso hizo que el capitán dijera su icónica frase: podría hacer esto todo el día. Pero Bucky y Steve se las arreglan para vencer al Hombre de Hierro. Pero realmente nadie salió ganador aquí, porque este momento marcaría el fin de los Vengadores. Incluso Steve Rogers abandonaría su escudo, y con él también el manto del Capitán América. Ya más tranquilos, Steve envía una carta a Tony, donde expresa su preocupación por él. Es una especie de renuncia al equipo, admite su culpa al ocultar lo sucedido con sus padres y pide perdón por todo lo que pasó. Algo muy noble y digno de parte de Steve, reconociendo que no puede juzgar a Tony, pues él solamente está haciendo lo que cree que es correcto. Esta película finaliza con una promesa: si Iron Man necesita a Steve Rogers, ahí estará, junto a todos sus amigos a los que ayudó a escapar de la balsa, volviéndose oficialmente fugitivos. ¡Qué peliculón, señores! ¡Qué peliculón! Me quito la ropa ahora mismo. El actor Chris Evans tiene un pequeño cameo en Homecoming, pero lo realmente importante viene en su siguiente aparición íntegra, Infinity War. Recién me doy cuenta que Steve Rogers no aparece en la película hasta el minuto 40. El planeta está siendo atacado por los hijos de Thanos, mismos que están persiguiendo a Visión y Wanda por la gema de la mente. Steve hace una aparición legendaria, junto a su equipo de fugitivos, peleando y venciendo a estos extraterrestres. Iron Man y otros héroes se encuentran desaparecidos, la gema de la mente está con ellos. Rogers determina que es el momento de salir de las sombras, porque el mundo lo requiere, por mucho que gente como el Coronel Ross no los quiera en la línea de batalla. Mientras nuestros héroes platican, les comentaré que el traje de Steve y esta faceta nos demuestran que ya no es el Capitán América, es más bien el Nómada, un héroe que actúa en las sombras combatiendo el mal en diferentes partes del mundo. Visión quería destruir la gema de su frente, pero Steve no está de acuerdo porque no se canjean vidas. Entonces acude al único país que le podía ayudar, Wakanda, donde se reencuentra con T'Challa y su viejo amigo Bucky Barnes. El plan es simple: Bucky, Steve, Wanda, War Machine, Black Panther, Black Widow, Falcon, la Hulkbuster y todo Wakanda debe detener al ejército que se acerca hasta que Shuri haya logrado separar a Visión de la gema de la mente sin dañarlo, siendo un objetivo que pudiera parecer simple, pero realmente están por enfrentarse al verdadero infierno. Incluso hubo un momento en el que ya habían perdido. Por suerte Thor hizo una entrada épica para equilibrar la balanza. Cuando Thanos llegó a la Tierra, venía de vencer a un equipo mucho más poderoso de héroes, y ya tenía casi todas las gemas en su poder. Por mucho que este grupo quisiera detenerlo, realmente ya no había esperanza de que pudieran lograrlo. Al final, el Titán Loco cumple su objetivo: borrar a la mitad del universo, dejando vivo a Steve Rogers, quien ni siquiera puede terminar de asimilar lo que acaba de pasar. Perdieron,
y ya no hay nada que puedan hacer al respecto. Nada de lo que hicieron fue suficiente para evitarlo. Luego de este final tan trágico, debemos ir a la última película de este video, la última parada, señores, Endgame. Steve se encuentra todavía en el complejo de los Vengadores junto a los demás, y ve volver a la Tierra a su viejo amigo Tony Stark, desnutrido, abatido y con el espíritu destruido. Steve quiere poner al tanto a Stark pensando que podrían unir fuerzas, pero solamente encuentra a un Iron Man muy enojado y frustrado, que usa sus últimas fuerzas para echarle en cara al capitán que de nada sirvieron sus palabras vacías, donde prometía que estarían juntos para detener cualquier mal que se avecinara. Los Vengadores sobrevivientes y Guardianes de la Galaxia ubican donde está Thanos. El objetivo es ir tras las gemas para devolver a todos, acabando con ese hijo de perra. Esto es interesante, es la primera vez que Steve Rogers y otros Vengadores salen del planeta, e iban muy confiados, por mucho que tuvieran a Danvers, iban muy cortos de gente, quizás esto podía haber salido terriblemente mal, pero también estaban muy esperanzados en que esto tenía que funcionar. Imagínense nomás la enorme sorpresa que se llevaron cuando encontraron a un Thanos acabado, débil, que ya no tiene el guante, o bueno, sí lo tiene, pero no con las gemas del infinito. Las volvió subatómicas, las destruyó, nada ni nadie puede deshacer lo que hizo, solamente queda cortarle la cabeza y volver a casa, sin nada en las manos. Los Vengadores oficialmente no tienen nada que hacer. Pasaron 5 años en esta nueva realidad. Steve se dedica ahora a hacer el trabajo que hacía antes Sam, solamente que no atiende a veteranos, convive con gente que todavía sigue sin superar los efectos del chasquido, una labor muy noble y digna de un héroe que no pudo hacer nada para que las cosas volvieran a ser como antes. Los ánimos están muy apagados realmente. En 5 años hay personas que pudieron seguir adelante, pero Steve Rogers, Natasha y otros Vengadores no, porque tienen un peso de conciencia y responsabilidad que les impide tener una vida alejada de la culpa. Como si fuera un rayo de luz entrando por la ventana, llega Scott Lang. Pensaban que había sido víctima del chasquido, pero no. Estuvo atrapado en el reino cuántico y ahora les propone una idea muy loca: usar el reino cuántico para volver en el tiempo, aprovechando el desfase temporal. Una muy buena idea que puede darles lo que tanto han querido: una segunda oportunidad. Lo único malo es que ni Nat, ni Scott, ni Steve pueden hacer esto realidad. Solamente conocen a alguien que pueda hacerlo: Tony Stark. Nos dan a entender que llevaban mucho tiempo sin verse. Ya no hay tensión o pelea entre ellos, pero las cosas han cambiado, porque ahora Tony tiene una familia y por mucho que le agrade la idea de recuperar lo perdido, tiene algo que procurar ahora: a Pepper y a su hija. Sin embargo, esto no haría que Steve se detuviera. Sabemos que es muy necio, así que va con el segundo mejor científico que conoce, Bruce Banner. Los cambios siguen haciéndose presentes. Ahora no es Hulk ni tampoco es Bruce. La gente apoda a esta criatura como el Profesor Hulk. Medio meme, medio científico. Como era de esperarse, Bruce haría lo que estuviera a su alcance, pero este ni siquiera es su campo. Es científico gamma y biólogo, si no mal tengo entendido. Nada que ver con el reino cuántico o viajar en el tiempo, teniendo como resultado a un Scott que acaba de pasar de la niñez a la vejez en un mismo día. Steve se veía bastante frustrado con todo lo que está pasando, hasta que ve regresar al hombre que podía hacer posible lo imposible, Tony Stark. Hace no muchos años estos dos estaban peleando entre sí, pero bien dicen que el tiempo lo cura todo. Necesitan estar unidos para tratar de remediar todo lo que pasó, y están cansados de seguir con el resentimiento. Como un acto de buena fe, Tony trae la solución para viajar en el tiempo. A Steve acepta sus condiciones y recupera su escudo. Resulta que Tony Stark lo mantuvo cerca todo este tiempo. Steve Rogers ha vuelto a ser el Capitán América. Los Vengadores se reúnen. El Capitán América lidera este plan, trazando los puntos temporales que deben visitar para poder recolectar cada una de las gemas en un viaje redondo, dividiendo al equipo y haciendo que esto funcione. Me encantan los discursos que se avienta el Capitán América antes de cada misión. Lo define muy bien. Esta es la pelea de sus vidas y la van a ganar. A toda costa. Hasta Rocket se impresiona con su discurso. Steve, Stark, Lang y Banner viajan juntos a la batalla de 2012, cada uno teniendo que conseguir una gema. Rogers tendría que buscar el cetro de Loki. Hay toneladas de fanservice en esta película, como ver al capitán repitiendo la escena del elevador, pero esta vez diciendo Heil Hydra. Algo muy interesante y gracioso que pasa es que Steve se topa consigo mismo, su versión del 2012. Vemos una pelea entre versiones diferentes. El del 2012 definitivamente estaba mucho más en forma, por cómo casi vence a su versión del futuro. Pero el trasero de América le gana con puro expertise, jugando sucio mencionando al buen Bucky, su punto débil en cada línea temporal.
Todo iba de maravilla, súper bien, en este atraco al tiempo, pero Tony y Scott no consiguieron recuperar la gema del espacio. Es entonces cuando deben improvisarse un plan B que solamente Iron Man y el Capitán América pueden hacer. Buena manera de ejemplificar qué tanto hicieron las paces confiando lo suficiente como para embarcarse en un viaje temporal que quizás no tiene retorno. Viajando a 1970, en una base militar, donde se supone que encontrarían al mismo tiempo partículas PIM para volver y la gema del espacio. Recordemos que Hank Pym y Howard trabajaron juntos en S.H.I.E.L.D. alguna vez. Para Rogers no es difícil engatusar a Hank para conseguir las partículas. Lo realmente importante es a quién se encuentra en este tiempo, a una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D., Peggy Carter. Este momento es muy poderoso. Imagínate volver a ver al amor de tu vida tal y como la recordabas, viviendo una vida de la que tú no formas parte. Un golpe sentimental para este buen soldado. Cuando regresan a su tiempo se dan cuenta que todo funcionó como debía, se consiguieron las 6 gemas que necesitaban, pero sí hubieron bajas. Natasha Romanoff era muy amiga de cada uno de estos héroes, el capitán vivió muchas aventuras de vida o muerte con ella. Ahora incluso con el poder de 6 gemas mágicas, no pueden hacer que vuelva, solo queda honrar su memoria y cumplir con la misión. Los Vengadores hacen lo que prometieron, Hulk se pone el guantelete de Tony y chasquea los dedos, haciendo que todo vuelva. La mitad del universo que fue borrada hace 5 años, todos están de vuelta, pero no son los únicos que regresaron. Thanos, una versión del pasado, descubrió el plan de estos héroes y viajó en el tiempo hasta esta época para hacerle frente a sus detractores. El soldado de otro tiempo, el hijo de Odín y el playboy filántropo son los únicos que quedan en pie en un complejo destruido, viendo a lo lejos al titán que tanto dolor les ha causado. La poderosa Trinidad se acerca a Thanos, este confiesa sus nuevas intenciones. Al ver que los humanos son incapaces de abstenerse de hacer locura y media con tal de conseguir lo que quieren, ahora hará polvo este universo y hará uno nuevo. Estos 3 héroes son los únicos que pueden evitar que eso suceda, enfrentándose directamente a este sujeto morado. En medio de esta batalla sucede algo legendario, algo que nos hizo levantarnos del asiento en las salas del cine, un fenómeno. El Mjolnir parece que puede levantarse solo, pero no. Resulta que todo este tiempo Steve Rogers pudo ser digno de empuñar su poder. El Capitán América hemos visto que de por sí es fuerte, ahora imagínate lo poderoso que puede ser con este Power Up. Ahora imagínate lo poderoso que es con el martillo de Thor, el poder del trueno, el poder de un dios en sus manos. Es algo de otro mundo. Lamentablemente ni teniendo el martillo del hijo de Odín y su escudo, pudo ser rival para este titán, quien con ira arremete contra él, destruyendo su escudo, dejándolo herido pero con el espíritu intacto. Todo parece perdido, señores. Thanos tiene un ejército detrás de él, no hay nadie más en pie. El capitán toma las fuerzas de la nada y se levanta, caminando hacia la lucha que lo espera, sabiendo que tiene todo en contra, porque eso es lo que hace Steve Rogers. Podría hacer esto todo el día. Afortunadamente, en el último momento, escucha una voz conocida en su audífono. Es Sam Wilson, diciéndole que mire a su izquierda. Los héroes que desaparecieron hace 5 años están llegando al campo de batalla. Doctor Strange está abriendo portales justo detrás de Steve. T'Challa, los Guardianes, los Devastadores, Hechiceros, Spider-Man, todos están aquí, listos para librar la batalla que determinará el destino de este universo. Todos están presentes, absolutamente todos. Es un momento único que solo podía dar paso a una frase tan icónica como Vengadores Unidos. ¡Ay, mamá! Hasta los pelos de punta se me pusieron. La pelea ya ha iniciado. Vemos a Steve conviviendo con distintos personajes. El capitán junto a otros héroes como Danvers y Thor le hace frente directamente a Thanos, quien está por conseguir el poder de las 6 gemas de nuevo. Todo, absolutamente todo se hubiera ido al demonio, pero un sacrificio de su buen amigo Tony Stark marcaría el final de Thanos. Un momento emotivo donde vemos a Steve derramar lágrimas por Iron Man, quien tuvo que despedirse de la vida que tanto le había costado conseguir. Tony y él hablaron alguna vez de tener vidas normales y tranquilas. Tony la tuvo, pero duró poco. Cuando llega el momento de viajar en el tiempo para devolver las gemas y el Mjolnir a sus líneas temporales, el Cap lo hace, pero esta vez no regresa por la máquina como se tenía pactado. Steve Rogers se atreve a ser egoísta, quizás, pero justo consigo mismo. Después de tantos años peleando, se permite darse la vida que tanto quiso tener. Vemos a un capitán viejo y cansado, uno que vivió una vida normal y que ya no tiene la edad para seguir con el manto.
Antes de irse se despidió de su mejor amigo Bucky, ahora tocaba darle una última plática a su mejor aliado en cada batalla, Sam Wilson, a quien le da el honor de seguir con su legado, de poseer el escudo que le hace ser el Capitán América. Aquí finalizaría la historia de Steve Rogers, dándole su legado a la persona en la que más confía para continuar con él, creyendo en la bondad y nobleza que vio en Sam para ser el nuevo protector del mundo y quizás algún día un vengador. En Falcon and Winter Soldier veríamos cómo Sam asume este cargo y pronto veremos cómo hace honor a este título. Pero de momento todo termina con el Capitán América bailando junto a Peggy Carter, siendo esta cita que tanto se merecían al son de la canción que Steve repetía en su estéreo una y otra vez. El Capitán fue sin duda parte de la columna de la saga del infinito y del UCM en general. No saben cuánto lo extraño. Quién sabe, quizás en los siguientes líos multiversales podamos verlo de nuevo, o tal vez no, pero de momento su historia se cierra de una forma muy digna. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.